A las 8:13 de la mañana, variando un poco el orden hoy, hay que renovarse, hay novedades. Vamos a escuchar en este momento el comentario central del coordinador de este espacio y además titán de la juventud dominicana. Me refiero a mi querido compañero Yuri Enrique Rodríguez. Muchísimas gracias, Millicent, y muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Miren, vamos a hablar un poco del tema de las resoluciones que ha sacado el Ministerio de Trabajo y que desde hace un tiempo ya veníamos hablando de este tema, que es el tema de las trabajadoras domésticas o las colaboradoras del hogar, como se ha decidido, digamos, llamarle, ¿no? Empezando de ahí, partiendo de ese escenario, del hecho, ¿no?, de llamarle doméstica, trabajadora, etcétera, hay que ver. Para mí hay dos grandes vertientes, que es la vertiente, digamos, institucional, técnica jurídica, que puede avalar, digamos, estas medidas, estas resoluciones. Y luego hay una vertiente sociológica que me parece a mí que es la que principalmente debe de abordarse para que la gente pueda generar conciencia y comprender qué es lo que se está haciendo en temas de garantías de derecho y de justicia social. Por ejemplo, cuando usted comienza a formalizar a estas colaboradoras del hogar, usted está generando una apertura a una serie de garantías jurídicas en favor de esas mujeres que previamente no tenían. Y yo sé que los cuestionamientos pueden ser anchos y altos, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Esas mujeres, ninguna gozan de una pensión posterior a su salida de los hogares. El promedio de edad de las mujeres colaboradoras del hogar es aproximadamente entre 40 y 44 años. Es decir, la edad productiva en términos económicos para esas mujeres ya ha sido superada. Hay casos en los que esas mujeres llegan con 25, 27 años, 30 años y salen de esa casa a los 60 años. Yo puedo hablar de, por ejemplo, en mi caso particular, la señora que está con nosotros, que ha estado conmigo, está desde que yo tengo 8 años. Y tengo 27, o sea, tiene prácticamente 20 años, ¿no? En nuestra familia, la señora que está con nosotros. Cuando usted habla también de los accidentes, por ejemplo, de riesgo laboral o de trayecto laboral, es decir, cuando esas mujeres agarran y salen de su casa un lunes a las 5, a las 6 de la mañana, que vienen del fin de semana y de camino a su trabajo tienen algún tipo de accidente, a la primera persona que llaman es a su empleador. Y bueno, el empleador, uno en la casa, tendrá la manera más posible de ayudarlas y entonces accede a eso. Pero no hay una garantía, digamos, legal que procure esa ayuda. No la hay. Pero bueno, podemos continuar diciendo, cuando usted está hablando de estas mujeres, usted está hablando de una relación laboral que es verbal, pero en hecho y derecho usted está hablando de una relación laboral. Ahora, ¿qué pasa? Que es el otro tema, el sociológico, que lamentablemente la sociedad dominicana, cuando usted le habla de formalizarse, lo que entiende es que la formalización en términos económicos va en detrimento de su condición de ciudadano en vez de generarle un beneficio. ¿Por qué? Porque el ciudadano inmediatamente lo que visualiza es, bueno, tengo que pagar más impuestos. Esta formalización exige un mayor descuento de mi salario, exige un mayor descuento de mis ingresos, por lo que además rara vez uno ve reflejada, digamos, esas reducciones de forma clara, ¿no?
No digo de forma tangible, porque sí se genera de forma tangible en las acciones que desarrolla cualquier gobierno, pero de forma clara la gente no entiende todavía, no es capaz de comprender cómo las reducciones que se generan a sus ingresos en términos impositivos o tributarios mejoran su vida. La gente todavía en la República Dominicana no ha llegado a ese punto. Entonces, para mí, una de las principales virtudes que puede tener, digamos, en términos jurídicos, estas resoluciones, son los accesos a garantías de derecho que, digamos, hace sujeto ahora a estas mujeres que previamente no lo eran. Pero bueno, llamaba un escucha, un oyente, y decía, pero es que se ha dado la tarea de colocar un salario mínimo que posiblemente a mucha gente no le haga mella, pero a otros sí. ¿Y qué podemos hablar de las mujeres que solamente se presentan una sola vez a la semana en el hogar? Bueno, lo que ha planteado esta resolución es que el Comité Nacional de Salarios solamente tiene la potestad de plantear, digamos, jurídicamente, ese salario mínimo. Pero ese salario mínimo está atado a una condicionante, que es que las mujeres que son sujetos de ese salario mínimo son las mujeres que duran 44 horas a la semana. Estamos hablando de jornadas laborales de 44 horas semanales. No estamos hablando de las mujeres que van 1 o 2 veces por semana, que en ese caso ya la propia ley, el propio Código Laboral también establece cómo se tienen que calcular esas proporciones. Ahora bien, el registro, que es otro, digamos, otra inquietud que tiene la gente, el registro de estas mujeres, de generar ya esta relación formal de empleador trabajador dentro de la Tesorería de la Seguridad Social, que es la TSS. Yo le hacía una pregunta a una persona que está empapada del tema, le decía, mire, pero aquí la gente, y reitero los temores que tiene la ciudadanía, la gente inmediatamente cuando se inscribe en temas de la TSS tiene miedo de que eso se lo linkeen, de que eso se genere un nexo causal con la DGI. Entonces, ¿qué me dice esa persona? No, Yuri, mira qué es lo que pasa, que se va a generar para esa inscripción un tarifario. Entonces, luego de que usted paga esa factura, ese tarifario, por esa inscripción de esa colaboradora del hogar, no es que se le va a generar un descuento a esos ingresos ni del empleador ni del trabajador, un descuento como se genera, digamos, del salario en las otras situaciones, las situaciones que uno comúnmente conoce. No, aquí hay un tarifario, bueno, y luego de que se pague ese tarifario, ya ahí los montos pueden ser el que sea, no tiene que ser el mínimo, que son el de los 10,000 pesos, sino que puede ser cualquier tipo de monto. Ahora, la gente, yo he visto en las redes sociales que la gente dice, bueno, pero es que la señora que trabaja en mi hogar me dice que ella no quiere que hagamos contrato. Vi uno que pretendía ser jocoso, que decía, ella me dice que hacerme la cena a mí no le parece ningún tipo de inconveniente, que eso está dentro de lo que yo le pago, y entonces, ¿qué yo debo hacer? Bueno, lo que pasa es que ahí entra nueva vez la parte sociológica e idiosincrática de nosotros como sociedad. Usted está diciendo eso y lo plantea, y mucha gente lo planteó de forma jocosa, etcétera, pero lo que usted está diciendo es que usted está a favor de la no formalización de esa relación y de lo no acceso a garantías jurídicas necesarias que se deben de generar en esas relaciones. Y yo sé que nosotros como sociedad tenemos siempre mucho miedo a lo nuevo. Veía un tuit que colocaba Chanel Rosa en el que él decía lo siguiente. Si la joven que trabaja en su casa y que usted tanto quiere, a partir de la formalización del trabajo doméstico, que lo mencionábamos anteriormente, si sufre un accidente laboral en su casa o camino a ella, tendrá los beneficios del seguro de riesgo laboral, que ahora mismo no tiene. Pero también planteaba,
Si la joven que trabaja en su casa, a la que usted tanto quiere, se embaraza, sufre una enfermedad común o tiene un bebé, recibirá beneficio por subsidio que ahora no recibe. Que ahora no recibe. Porque la gente dice, no, cuando la señora de la casa se ve en una situación, nosotros la ayudamos siempre. Sí, pero eso si usted quiere. Y no todo el mundo. Porque ahí nada más se atreve a poner en las redes sociales a decir que ayuda a la señora de la casa, el que de verdad la ayuda, pues y el que no dice nada, que no ayudan a esas mujeres. Entonces, a eso es que nosotros tenemos que referirnos. Tenemos que referirnos. Y cuando hablaba del temor, de las ansias que puede generar lo nuevo, el tuit específico de Chanel lo que decía era: cuando la calle El Conde la cambiaron a peatonal, parecería que se iba a acabar el mundo. Y cuando en el 2007 inició el régimen contributivo de salud, decían que las clínicas quebrarían, que los médicos ganarían menos. En fin, tenemos una visión apocalíptica de lo nuevo. Y yo creo que lo que se ha generado es una visión apocalíptica de lo nuevo, pero también de comprender algunas cosas. Cuando yo hablaba de la trabajadora doméstica, que ahora es colaboradora del hogar, cuando usted habla de trabajadora doméstica, usted está asociando a una persona a una calidad no solamente de vida, sino a un, digamos, espectrum social inferior al de todos los demás. Cuando usted le dicen trabajadora, le dicen doméstica. Bueno, muchas veces aquí la gente se limita con decir doméstica porque entiende que está ofendiendo a alguien, entiende que eso es ofensivo. Se ha llegado al punto de que el concepto semántico ya sea una asociación ofensiva en el subconsciente de la gente. Entonces, ahí lo que veo es que las principales, digamos, advertencias, aprehensiones que debe de tener el Ministerio de Trabajo es, para mí, es que debe contratar antropólogos y sociólogos que puedan plantear una línea discursiva para que la gente pueda comprender que esto es hacer lo correcto. Porque si lo hacen desde un punto de vista del marketing, van a fracasar. Ahora, si lo hacen desde el punto de vista antropológico y sociológico, partiendo de la conciencia idiosincrática de la sociedad dominicana y de cómo la gente ve a las trabajadoras del hogar, entonces ahí pudieran generar líneas discursivas y narrativas que primero puedan concientizar a la gente, generarle conciencia, entender que esto es lo correcto para que posteriormente entonces se puedan aplicar estas resoluciones que tienen unas vacaciones legales de 3 meses y que de aquí a allá esperemos que sirva este escenario, este tiempo, para que el Ministerio de Trabajo, que ha hecho, me parece esto, en fiel cumplimiento de la ley, en fiel cumplimiento de los convenios que se firmaron con la Organización Internacional del Trabajo, que por el control de convencionalidad constitucional tienen fuerza de ley. Ojalá utilicen este tiempo para poder hacerle entender a la gente que esa relación que usted desarrolla con esa señora, como dice Chanel, que usted tanto quiere, es una relación laboral como la que usted pudiera tener en cualquier empresa. Y usted no va a ir a ninguna empresa a trabajar de boca. Cambio y fuera. El sol de los